Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Cuando lo tengamos, lo indicamos colocándonos sobre nuestros pies. Recuerde que en esta iglesia nos gusta reverenciar la máxima autoridad, que es la palabra. Recuerde que no es el libro de Juan, sino primera carta de Juan. O sea, por allá al final, cerca del Apocalipsis. Son 3 libritos corticos y solo vamos a leer un versículo que nos va a dar la apertura. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Padre Celestial, que seas tú con tu Santo Espíritu abriendo nuestros ojos espirituales, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, para que podamos entender, Señor, lo que vienes hablando a tu iglesia y que lo podamos poner por obra de inmediato, amado Rey, para podernos identificar contigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, entonces usted sabe que venimos hablando de situaciones que de pronto tenemos que trabajar, tenemos que ocuparnos de ellas, porque tal vez son cosas que no nos permiten obedecer como obedece Abraham, ¿cierto? Venimos con esas situaciones, ¿cierto? Hoy, en ese cúmulo de prédicas que llevamos, vamos a hablar de la identidad cristiana. Por eso la prédica de hoy se titula, así como dice la policía cuando llega, identifíquese. Así puse el título de la prédica, identifíquese. Porque a nosotros nos interesa ser bendecidos, prosperados y en victoria. Eso es lo que más anhela el cristiano y es lo que más pregona y es de lo que más se siente orgulloso, ¿cierto? Y hemos visto varias cosas. Uno, hemos visto que de pronto las circunstancias no las manejamos correctamente y le damos más atención a las circunstancias y no a lo que Dios está haciendo en ellas. Entonces vimos que teníamos que aprender a manejar las circunstancias, ¿cierto? También vimos que teníamos que aprender a manejar, que teníamos que trabajar en el miedo, porque el miedo nos hace mirar para dos lados, entonces nos desenfoca. Entonces veíamos que el miedo va a estar ahí, pero que con miedo y todo nosotros teníamos que lanzarnos hacia los brazos de Dios y hacer las cosas lo más conforme al corazón de Dios, con miedo y todo. También vimos después, o hace poquito, que de pronto no vivimos en la paz de Dios y veíamos que la paz de Dios solo nos la da Él, no si las circunstancias van bien. Y desafortunadamente nosotros hemos desarrollado eso. O sea, si estoy bien, estoy en paz. Si no estoy bien, estoy preocupado. Y ayer en el ayuno hablábamos precisamente de eso. O sea, regocijaos en el Señor. Ahí no dice regocijaos si las cosas van bien, sino regocijaos en el Señor, como vayan las circunstancias. Es decir, nosotros, y el Señor lo viene hablando, y ahorita Angie lo mencionaba, le estamos dando mucha importancia a las circunstancias, al estado de ánimo, a las emociones, y resulta que el enfoque debe ser en Dios para poder obedecer como obedecía Abraham. Resulta que hay un versículo por ahí que dice que y le fue contado por justicia, ¿cierto? O sea, le dan la bendición, entonces el Señor le dice a Abraham, mira las estrellas, tal cosa, así será tu bendición. Y él creyó y le fue contado por justicia. Es decir, no le fue contado porque él sea muy recto, sino que le fue contado porque él creyó.
Entonces Dios en justicia, porque es un Dios justo, hombre, le cuenta le bendice. ¿Sí? Ok. Entonces el enfoque nuestro debe ser Dios. Y por eso el tema de hoy es la identidad cristiana. Ahí resulta que nosotros tenemos varias dificultades, ¿sí? En cuanto a identificarnos como cristianos. Y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, mire, primero que todo, ¿qué es la identidad? La identidad es lo que le dice a los demás o a mí mismo a qué pertenezco, ¿cierto? Entonces, yo soy colombiano. ¿Cuál es mi identidad colombiana? Mi cédula, ¿sí? Ahí dice cédula de ciudadanía, nacionalidad colombiana, ¿sí? De pronto los venezolanos han podido experimentar eso. Ah, no, es que usted no tiene el PNP, el no sé qué, el permiso, no sé qué, o sea, usted no es colombiano. ¿Por qué? Porque es que usted no tiene cédula colombiana. Cuando usted saque la cédula de ciudadanía, entonces usted ya se va a identificar como colombiano y también como venezolano, ¿cierto? Ok, muy bien. Pero también hay cosas que nos identifican, por ejemplo, el desempeño cultural. Entonces, por decir algo, ¿cómo identifica usted un caleño o un bayuno? ¿Cómo? Tomando champús, ojo, no champús, champús. Es una cosita con maíz, lulo, a su más rico. ¿Cómo identifica usted un bayuno? Baila salsa, ¿sí? Y el acentico, vos no vas a escuchar un caleño que no te hable así, ¿oís? Esas son cosas que identifican, ¿cierto? Entonces por eso uno no concibe que un caleño o que un bayuno no baile salsa. Yo viví 13 años allá, sí, hay bayunos a los que no saben bailar salsa y hay algunos, muy poquiticos, que no les gusta. ¿Usted cómo identifica un paisa? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Sí? O sea, somos tomadores de pelo, el bocito, el sombrero, el poncho, el carriel, la exageración, somos exagerados, ¿cierto? El acentico así arrastradito, la S, es cierto, sí. ¿Sí o no? Eso identifica trabajador, camellador, rebuscador, ¿sí? Usted encuentra un paisa hasta en la Conchinchina, allá tiene un negocio, ¿sí? ¿Usted cómo identifica un costeño? Ajá, porque tú no le entiendes nada. Ajá, porque ajá, ¿sí? Entonces usted ahí mismo dice, no, trabaja más una pala empeñada, porque el costeño no trabaja. Créame, de 12 a 3 de la tarde no trabaja nadie allá. Pero es que el calor no deja. El calor no deja. Ok, entonces usted identifica por costumbres, por comportamientos, por documentos. Hay una manera de identificar a una persona. Ahora, por ejemplo, ¿usted ha visto algún paisa que no le gusten los frijoles? ¿Qué es lo primero que uno dice? Si a un paisa no le gustan los frijoles, no es paisa. ¿Sí o no? Ah, listo, ok. Entonces de eso es que vamos a hablar hoy. Y quiero que miremos el texto. ¿Por qué vamos a hablar de eso hoy? Mire bien cómo dice el texto. Hijitos, nadie os engañe. Es decir, nadie les haga creer lo contrario. Nadie pretenda algo diferente. Nadie busque algo distinto. ¿A qué? A lo que nos van a declarar. El que hace justicia es justo. Y últimamente nos han hablado mucho de la palabra justicia, ¿cierto? Rectitud. El que hace rectitud es recto. ¿Sí? El que hace rectitud es recto. Nadie lo engañe. Es decir, yo digo que yo soy justo, nadie lo engañe. Si yo no hago justicia, entonces yo no soy justo, así yo lo diga. ¿Sí me hago entender? Si nadie, o sea, si yo digo que yo soy justo y no hago justicia,
entonces en realidad yo no soy justo, que nadie los engañe. ¿Listo? Pero mire cómo remata el versículo, que es como lo más impactante. Así como, el que hace justicia es justo, como él es justo. Y usted dirá, ¿como quién? Si quiere se devuelve unos versículos, desde el primero, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y ahí sigue. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿De quién está hablando? De Él mismo. De Él mismo. De Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo. Entonces escuche, si yo hago justicia, yo soy justo como Cristo es justo. Escuche el tamaño de esa declaración y mire lo que dijo al comienzo, y nadie los engañe. Si yo hago justicia, yo voy a ser declarado justo como Jesucristo. ¡Wow! ¿A usted no le da escalofrío eso? ¿Sí? A mí me dio escalofrío y compromiso. Por eso el Señor me llevó a mirar la historia de dos personajes. Enseguida le cuento cuáles son esos personajes. Porque nosotros yo creo que tenemos un error en esa parte de nuestra identidad cristiana. Y es algo que hay que corregir. ¿Para qué? Para ver si corrigiendo eso empezamos a obedecer como obedecía Abraham, que es lo que estamos buscando, ¿cierto? Desde hace meses. Ok. Ahora usted dirá, no, pero profe, yo soy como Jesús, usted está como, no creo. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Eso ya estaba escrito en Levítico 11:44. Es decir, iglesia, no le dé miedo pensar, declarar o tener eso en mente. Yo me debo identificar con Cristo. Es decir, yo debo imitar a Cristo. Es decir, yo puedo parecerme a Cristo. ¿Sí? Esa fue la facultad que me dio Dios al enviar a su Hijo a morir por mí, que ya me dio la posibilidad de ser una nueva criatura, y entonces siendo una nueva criatura ya puedo ser como Él. Ah, pero es que aquí dice que el que hace justicia, ¿sí? Entonces es bastante fuerte esa declaración, porque puede que asuste, pero también es bastante motivadora si lo sabemos manejar y si lo hacemos como es. ¿Listo? Entonces para eso vamos a estar analizando a dos personajes que en realidad son más, ¿cierto? Por un lado vamos a mirar a Sansón. Entonces vamos a estar en Jueces capítulo 13 al 16, váyalo abriendo por ahí. No sé cómo va a ser porque vamos a estar por el otro lado viendo a Daniel, del 1 al 6. Daniel, y cuando hablemos de Daniel, vamos a hablar de Daniel y sus tres amigos, ¿cierto? Porque los cuatro amigos están dentro de la misma condición. Entonces yo no sé cómo va a ser, o si usted confía en mí, entonces para que no esté pasando de un texto a otro, entonces no se desconcentra, o si usted quiere confirmar conmigo lo que yo le estoy diciendo, pues entonces tenga los dos textos abiertos porque vamos a movernos en Jueces desde el capítulo 13
y vamos a estarnos moviendo en Daniel desde el capítulo 1. Entonces váyalo buscando. Y vamos a ir haciendo la comparación y vamos a ir metiéndonos en la historia. Recuerde que la cuestión es que nos tenemos que identificar con Dios, identificar con Jesucristo, identificar con el Espíritu de Dios. Tenemos que dar cuenta de que pertenecemos a ese gremio, ¿sí? ¿Qué es lo que es la identidad? Ok, muy bien. Listo. Vamos, Jueces capítulo 13, y yo tengo aquí también la divisioncita para estar moviéndonos. Ok, listo. Entonces vamos a empezar. Vamos a ir a Jueces capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Ahora vamos a ir a Daniel 1 y 2. Daniel 1 y 2. Daniel 1 y 2. Listo. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ok. Como podemos ver, en ambas historias van a suceder en un tiempo de cautiverio, de aflicción, de dominio del enemigo, de opresión del pueblo de Dios, ¿sí? Si eso se le va pareciendo a lo que estamos viviendo, a lo que uno puede sentir, entonces es mera coincidencia, ¿sí? Que de pronto usted piense, pero eso es como lo mismo de ahora. Estamos viviendo en un mundo de opresión, donde entonces ahora que hay que decirles ellos, que no sé qué, que eso es legal, que eso es normal, que no sé qué, que tal cosa, que ¿será que estamos viviendo en el mismo tiempo? Ok, vamos a ver, ¿listo? Ok, entonces mire, la historia está sucediendo en tiempos de opresión del enemigo, listo. Ok, la pregunta entonces sería si Sansón va a tener el mismo llamado que Daniel y sus 3 amigos. ¿Listo? Vamos a mirar. Jueces capítulo 13, versículo 3 al 5. Entonces vamos otra vez acá, ¿sí? Y leemos en el 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas ni vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño es nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. ¿Listo? Y en Daniel 1:8, ¿dónde estoy? 1:3. Daniel 1:3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, 4 muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Ok, entonces el pueblo de Israel está en un tiempo de opresión. Y hay un llamado, hay algo ahí, algo pasaba, ¿cierto? Entonces Sansón por un lado, y otro tiempo después Daniel y 3 muchachos. Pidieron unos muchachos sin tacha, etcétera, etcétera. O sea que si hay un llamado, ¿sí? Sí va a haber un llamado, sí va a haber un propósito de parte de Dios. Ok, muy bien. Entonces lo que vamos a empezar a mirar es cómo se maneja en un lado y en el otro ese pasaporte celestial, esa identidad cristiana,
Porque si usted mira, entonces dice aquí, concebirás, que no has tenido hijos, pero concebirás, tal cosa, no comerás, tal cosa, porque y va a salvar, listo. O sea que ya ahí el propósito está definido. Por el otro lado, vamos a tener muchachos, ¿cierto? De buen parecer, sin tacha alguna del pueblo de Israel. Es decir, el llamado es para personas que se deben identificar con Jehová, que se deben identificar con Dios. ¿Por qué? Porque son del pueblo de Dios. ¿Listo? Ok, muy bien. Vamos a Jueces ahí, en el capítulo 13, vamos al versículo 24 y 25. ¿Listo? Si se cansa, entonces no esté pasando la Biblia, sino que atiéndame entonces. ¿Listo? Ok. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ok, muy bien. Vamos a Daniel 1, 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y por allá en el 19 dice, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ok. Es decir, entonces hay un llamado y hay una bendición de Dios. Hay una protección de Dios. Hay una unción de parte de Dios. En ambas historias, en ambos casos. ¿Sí ve por qué yo le digo que ellos deben identificarse con Dios? Deben identificarse con el que los llamó, deben identificarse con el que los ungió. ¿Listo? Ok. Muy bien. Jueces 14:1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Qué nota usted ahí? Ya la cosa como que se empezó como a, venga, ¿cierto? Eso es lo que vamos a analizar, ¿sí? Porque nosotros muchas veces perdemos la identidad con Cristo por seguir nuestro parecer. Mire muy bien la razón que él da. Tómame esta por mujer porque ella me agrada. Los papás siguen en su idea. Venga, eso no es correcto. Eso no es justo. Eso no es correcto. Aquí debe haber mujeres. Busque aquí en donde debe ser. Nosotros sabemos que ya nos han advertido que nosotros no debemos juntarnos con mujeres de otros pueblos. No, es que esa fue la que a mí me gustó. ¿Listo? Ok. Vamos a ver por el lado de Daniel. Capítulo 1, versículo 8. Volvamos allá. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Por el otro lado, Daniel y sus amigos dicen, no, vení, pero es que eso es cosa impura, eso no nos conviene a nosotros, no agrada a Dios, no es justo, no es recto, no es correcto que nosotros lo hagamos. Entonces, listo, y ya si usted sigue viendo la historia, si usted sigue leyendo la historia, se da cuenta que el jefe de los eunucos, tal cosa, no, pero es que me regañan a mí, no, pero si quiere hagamos el ensayo ya, ve, hágale, de unos vegetales y verá que nosotros no nos ponemos pálidos. Preciso, ¿sí?
Él le da solo vegetales y a los días los ve y los ve rozagantes, más rozagantes que los demás, ¿cierto? Ok. Muy bien. Sigamos mirando entonces esa partecita. Acuérdense que los muchachos, Daniel y sus tres amigos son sin mancha. ¿Sí? Por el momento, Sansón sigue viniendo sin mancha, porque está criado como es, ok. Pero ya empieza la cosa a complicarse. ¿Listo? Vamos a ver la reacción de Dios, que también quiero que miremos esa partecita, porque muchas veces nosotros creemos que nos identificamos con Dios porque Él nos bendice. Vamos a ver, Jueces. Vamos a Jueces, vamos ya al capítulo 14 y vamos al versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Listo. Ok. Vamos al versículo 19, ahí en ese mismo capítulo 14. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido su enojo se volvió a la casa de su padre. Listo. Es decir, lo que me interesa de ahí es, y el espíritu de Jehová vino sobre él. Capítulo 15, versículo 14. Y así vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él. Ok. Vamos a Daniel 1, versículo 12. Versículo 12. Entonces lo que les contaba ahorita, te ruego que hagan la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Entonces versículo 15. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Es decir, usted puede ver que Dios respalda o bendice o apoya o soporta o unge, como usted lo quiera llamar, a Sansón. Y obviamente también a Daniel y a sus amigos, ¿cierto? Ok, ojo, porque el hecho de que Dios me bendiga no significa que yo me identifique con Él. Y ese es un error que nosotros los cristianos tenemos, que cuando estamos en bendición creemos que estamos haciendo las cosas bien porque Dios nos está bendiciendo. Y eso es algo que tenemos que empezar a corregir. ¿Listo? Ok. Muy bien, sigamos. Bueno, vamos a mirar entonces ahora sí. El Señor nos está bendiciendo, ¿cierto? O sea que estoy bendecido, prosperado y en victoria. Es que vea que no, es mejor dicho, voy volando. Listo. Jueces capítulo 14. El 1, 2, 3 ya lo leímos, donde él empieza, ¿cierto? Bueno, vamos al 14, 8. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. ¿Sí? Al tomar la miel del cuerpo muerto del león, que ya él había despedazado con sus manos y no le había contado a los papás, ¿cierto? Ahora toma la miel, puede ser que no les dijo a los papás, porque pues es una miel que estaba dentro del león, unas abejas que estaban dentro del león, hicieron un panal, entonces son cosa inmunda. El punto es, no le contó a los papás. No vamos a profundizar en por qué, si sí o no, a ver, hagamos una exégesis bíblica de ese punto. Simplemente llévese eso, no le contó a los papás. Listo. Capítulo 16, versículo 1, ahí en el de Jueces. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella.
Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual llamaba Dalila. Si es en el valle de Sorek, era porque era filistea. ¿Sí? Y vamos a mirar algo. Capítulo 15, versículo 16. Miremos ahí. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel hombre, listo. Y teniendo gran sed, versículo 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar, el cual está hasta hoy. Ok. Y juzgó a Israel por 20 años. Iglesia, ¿a usted cómo le parece? Yo no sé, yo me indigné. Yo no sé a usted cómo le parece la manera como se expresa Sansón aquí con Dios. ¿Sí? Con una quijada maté un montón, dos montones, maté 1000. Clamó a Jehová, o sea que tenía intimidad con Dios. No, hablaba con él, hablaba con él. A mí eso como que, porque en la prédica pasada estábamos hablando de que para yo tener la paz de Dios, yo tengo que tener intimidad, confianza y rendición. Y resulta que este man tiene confianza con Dios, tiene intimidad, habla con él, pero míreme el tonito, míreme el tonito. Y teniendo gran sed, clamó, listo, clamó, rogó, bueno, y dijo, si tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Digamos que, bueno, digamos que le está dando la gloria a Dios. ¿Sí? Digamos que le está dando la gloria a Dios. ¿Sí? Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Bueno. ¿Y moriré yo ahora de sed? No. Pues yo no sé a usted, yo me indigné. Yo, oigan, este degenerado. Entonces yo maté a 1000. Ay, Señor, tú me diste el poder para matar esos 1000, yo los maté. Y entonces que ahora me muero yo de sed. Uy, no, venga. Pues no, yo no sé si, yo no, o sea, yo lo sentí así. Y por eso se lo estoy transmitiendo así. ¿Y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Pero mire la misericordia de Dios. Tenga su agua, no hay problema. Yo no sé si usted de pronto ha tenido peleas con Dios o ha tenido discusiones con Dios, cuando uno de pronto se enoja con Él, ¿cierto? Pero Señor, es que da, y pum, llega la bendición, y uno se muere de la vergüenza cuando el Señor lo bendice. ¿Sí o no? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo me indigné. Ahora vamos a ver a Daniel, ¿cierto? Vamos a ver a Daniel capítulo 2, versículo 18. Bueno, desde el 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías. Sí. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, las edades, quita reyes, pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces acuérdese que Daniel, Nabucodonosor, está en medio de su locura y no sé qué, y sueña una cosa, pero no quiere contarle a la gente qué fue lo que soñó, sino que se vengan y se lo interpreten a ver si son tan capaces. Okay. Daniel, ¿qué es lo que hace? También clama a Jehová. También tiene intimidad con Dios. Pero ¿en quién se centra toda la oración de Daniel? En Dios. ¿A quién le da la gloria a Daniel por completo? A Dios. Y están en la misma situación, en la misma opresión, porque en ambas historias la vida del israelita está en peligro. Es decir, están atravesando la misma circunstancia, están teniendo intimidad con Dios, le claman a Dios. Pero por un lado, la gloria se la lleva. Ahí en ese caso está como medio compartidita. Si no es que está toda del lado de Sansón. En cambio, en el lado de Daniel está toda en Dios. ¿Sí? Ok. Ahora, yo quiero que usted vaya mirando, comparando con Jesucristo. Jesucristo, ¿a quién le dio siempre la gloria? Totalmente al Padre. O sea que ¿quién se está identificando totalmente con Dios, con Jesucristo? Daniel y sus amigos. Sansón cada vez pierde más identidad, pero está haciendo las cosas bien. Está matando a los filisteos, le ruega a Dios, tal cosa, Dios lo bendice. Ya me va mirando por dónde va el agua al molino. ¿Sí? Ok. Sansón. Ay, bueno, yo le pregunto, ¿el Espíritu de Dios está con ellos? ¿El Espíritu de Dios está con Sansón? Sí. El Espíritu de Dios está con Sansón. ¿Está con Daniel? Sí, claro. ¿Con quién debería no estar? Según nuestra justicia, el Espíritu de Dios no debería estar con Sansón. Lleva varios pecados, ¿sí? Ya se asomó a ver mujeres donde no era, ya le mintió a los papás, comió comida inmunda. Pero aún así, entonces iglesia, ojo, ojo. Cuando el Señor me está bendiciendo, no es porque yo me esté manejando bien. Pero también cuando el Señor no me esté bendiciendo, no necesariamente es porque estoy pecando. Entonces mucho cuidado con eso. El Señor me está bendiciendo porque Él me quiere bendecir. El Señor no me está bendiciendo porque Él no me quiere bendecir. ¿Ok? Y ojo con cómo miramos a los demás. Porque nosotros somos muy tendientes a eso. Ese con esos problemas, no, debe ser que está en pecado. Ojo con eso. Ojo con eso. Ok, iglesia. Muy bien. Sigamos acá mirando entonces. Mientras que Daniel le está mostrando a Nabucodonosor, al rey Darío, al pueblo de Babilonia, le está mostrando que hay un Dios poderoso. ¿Qué está mostrando Sansón? Que hay un hombre fuerte que puede acabar con ellos en un en un Swanfonson. Chao, acabé con ellos. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a Jueces, capítulo 16, versículo 28.
Ay, que se me hizo la marca de Daniel. No se me pierda, que me encarto yo aquí después. Bueno, vamos a Jueces, capítulo 16, versículo 28. ¿Listo? Dieciséis 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Listo? Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Ok, iglesia, mire. Cuando yo clamo a Dios, y lo hablábamos en la prédica pasada, yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué está pidiendo Sansón? Venganza. Yo le pregunto, ¿la venganza es algo justo? ¿Es algo correcto de parte de nosotros los hombres? De parte de nosotros los hombres, no. Ahora, ¿Sansón está clamando a Jehová? Sí, está orando. Y ese es otro error que nosotros estamos cometiendo. Nosotros creemos que oramos o que para todo debemos orar y ya. Y sí, pero no. Obviamente nosotros debemos orar, nosotros debemos hablar con Dios para todo, pero tenemos que tener muy en cuenta la motivación por la cual estamos orando, el propósito por el cual estamos orando. Y como hablábamos hace 8 días, ¿sí? La voluntad de Dios es la que se hace. ¿Cómo voy a responder yo a la voluntad de Dios si es contraria a mi oración? ¿Listo? Ok. Y de ese puntico ya vamos a hablar. En cambio Daniel, ¿sí? Daniel por el otro lado, ¿cierto? Se nota que para qué se dio cuenta que estaba orando o para qué se dio cuenta que el Señor le dio sabiduría. ¿Sí? Versículo 30, donde estamos ahí en el capítulo 2. Para que se dé a conocer al rey la interpretación. Eso no fue lo que pidió él arriba. Es decir, Daniel está orando y mire que Daniel no está clamando: Señor, sálvame de manos del rey, porque donde yo no le diga la interpretación, vea, tuki tuki lulú. Daniel no está orando así. Daniel está orando: el rey quiere su interpretación, Señor, dame la interpretación. Ya. ¿Sí ve? Entonces usted y yo tenemos que tener mucho cuidado en cómo oramos. Daniel está orando para cumplir su propósito, su deseo, venganza. ¿Sí? Daniel está orando para cumplir el propósito de Dios. Es decir, el Señor está pidiendo su interpretación y nos trajo aquí como y el Señor nos dio toda sabiduría. Pues entonces venga, que es para bendecirlo a Él. ¿Qué pase con mi vida? No sé, no me interesa. Lo único que yo tengo que hacer es bendecir al rey. ¿Sí? Ok, muy bien. Miremos en el versículo. Perdón, ya. Ok, entonces, en la vida de Sansón, ¿quién es el protagonista? Sansón. En la vida de Daniel, ¿quién es el protagonista? Dios. Dios. ¿Sí? Y acuérdese que en el capítulo 3, versículo 14, ahí hay otra posibilidad, otra opción, ¿sí? De situaciones, ¿cierto? Ya vamos para allá. Ok.
Mire, entonces, la cuestión es, yo me tengo que identificar con Cristo, ¿sí? Para Jesucristo, ¿quién es el protagonista de su vida? Dios, ¿sí o no? Y si yo me tengo que identificar con Cristo, ¿quién tiene que ser el protagonista de mi vida? ¿Qué dice el texto con el que iniciamos? ¿Sí? Se lo voy a leer en otras versiones. Mire, la persona que permanece haciendo lo que es justo es la que es justificada, aun como Él es justo. Otra versión dice, todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Y ese obedecer obviamente es escuchar. El que practica el bien es bueno, así como Cristo es bueno. Y ese bien es hacer lo correcto o lo bueno delante de Dios. ¿Sí ven? Entonces es una obligación para usted y para mí identificarnos como cristianos, como Cristo. ¿Listo? Ok. Entonces ahora sí vamos a mirar lo que les decía. Jueces 14:17. Devolvamos así un poquito en Jueces 14:17. Ya casi terminamos, no se preocupe. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al 7.º día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Capítulo 16, ahí mismo en Jueces, versículos 16 y 17. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios hasta el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Listo? Ok. ¿Qué pasaba? Acuérdese que en la historia, en ambos casos, cuando él se junta con las mujeres de los filisteos son diciéndole a las mujeres, sáquenle el secreto porque tal cosa. Entonces por allá mandó un enigma. Bueno, entonces ¿cómo es? Sáquenle el secreto a ver cuál es el enigma para que nos dé los vestidos a nosotros. Y a la otra, bueno, sáquenle a ver la información de cómo es. El punto aquí es, Sansón, bajo presión del enemigo, bajo la opresión de las circunstancias, se rinde y no hace lo correcto. Pierde su identidad con Dios. Pierde su identidad con Dios y lo que defendió por un tiempo, lo entregó porque, uy, no, estas mujeres ya me tienen mamado. Uy, no. Horrible. Sí, ya, esto es así. Ok. Vamos para donde Daniel y los amigos. Entonces ahí vamos al capítulo 3, versículo 17. Usted ya sabe, los van a meter en el horno si no adoran la estatua. ¿Cómo responden ellos? He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bajo presión, con la opresión del enemigo, con las circunstancias, incluso pudiéndose llevar su vida física, igualito que Sansón, una persona que se identifica con Dios, sigue en rectitud. No nos vamos a adorar. Ay, pero es que los vamos a matar. Mi Dios me puede defender de usted. Y si no, igual no me voy a. Porque yo tengo una identidad con Dios y no puedo perder esa identidad. Porque a mí lo que me interesa es que opine Dios, no que opine usted, mi rey. Así que chao le digo. Suerte es que le digo, tírenos al horno. Efectivamente, usted sigue leyendo la historia y usted ve que los tiran. Y pasa algo asombroso. Porque el rey que ve, oiga, y no tiraron fue 3. No, es que yo veo como a 4 y hay uno que se parece como a un dios o no sé, una cosa resplandeciente, una cosa impresionante. Y vamos a ver en el 6:20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel,
siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Es decir, Daniel iba confiado en que Dios lo iba a encontrar a él inocente. Tíreme al foso de los leones, ¿qué más hacemos? ¿Sí? Algo pasó y cuentan, incluso dicen que los leones se durmieron y que lo cubrieron a él del frío. ¿Sí? Pues me imagino, yo no sé, si usted tiene gatos, yo el gato de la casa, él se parcha ahí en la mitad, eso da calorcito. ¿Sí? Ok. Entonces, iglesia, mire, ¿cómo respondemos nosotros bajo la opresión del enemigo? ¿Cómo respondemos nosotros cuando las circunstancias están al borde? ¿Cómo respondemos nosotros cuando las cosas no nos están saliendo bien? Y ahí sí nos toca a nosotros decir, como Sansón, como Sansón, como Sansón. ¿Sí? Porque nos cuesta decir, no, nosotros respondemos como Daniel. Sí, no, ¿qué le hace? Como los amigos de Daniel, no, que nos tiren al horno de fuego, no hay problema. Mire, nosotros hasta con cosas sencillas nos dejamos abatir. No, esta mentirita porque es que, no, entonces yo, no, entonces tal y tal cosa, no, entonces, no, que es que con cualquier cosa que nos esté presionando, nosotros perdemos nuestra identidad con Dios. Recuerde que si yo hago lo correcto, voy a ser tratado, voy a ser visto como Jesucristo, o voy a ser tomado como inocente de parte de Dios, que es lo que dice Daniel aquí. Como el Señor me vio inocente, entonces Él envió al ángel a que me protegiera. O sea, Él me libró de la circunstancia. Y aún aunque no me libraré de la circunstancia, igual yo voy a hacer lo correcto. Iglesia, yo creo que aquí es donde llegamos al punto final, ¿sí? Yo tengo que evaluar mi vida. Es decir, mi trabajo es recto, mis negocios son rectos, mi hogar es recto, mi conducta es recta, ¿sí? Porque es que mire, al final, ¿qué pasó con Sansón? ¿Sansón cumplió el propósito de Dios, sí o no? Sí. Usted lo puede ver ahí en el versículo 29 y 30 del capítulo 16, pero hay un pedacito que es muy triste. 29 y 30, así luego Sansón las dos columnas del medio, versículo 30, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Ya, él sabía, yo cojo estas dos columnas, el Señor me da la fuerza, yo tumbo todo esto y aquí se mueren los filisteos. El problema es que me muero yo también. ¿Sí? Mientras que Daniel y sus amigos, ¿cierto? Antes, por el contrario, lo que están diciendo es, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer, he aquí tu sueño y las visiones, bla, 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 estando tu rey, o sea, de una vez le declara. Es decir, iglesia, y dice por acá el capítulo 6, versículo 30, creo que es, por acá de Daniel, de Daniel, ¿sí? Y fue prosperado y estuvo con el rey durante, creo que 40 años, no me acuerdo. El caso es que dice, y Daniel fue prosperado, ¿sí? O sea, otra vez otro bendecido, prosperado y en victoria, que es lo que a nosotros sí nos gusta. Pero a nosotros en donde tenemos problemas es en el proceso para ser bendecido, prosperado y en victoria. Y mire, nosotros vamos a ser juzgados en un juicio por un rey de justicia que nos va a juzgar a nosotros
nuestra justicia. Eso es lo que va a venir Él a juzgarnos. ¿Qué tan rectos fuimos? Y usted y yo nos enredamos la vida, que porque si hacemos este préstamo, entonces firmemos acá, entonces digamos así, no diga que yo soy así, no, no importa, tal y tal cosa, no, es que yo tal cosa, no, es que esto otro, y nos dejamos embaucar por un poco de circunstancias y perdemos la identidad con Dios. ¿Qué tal que en una de esas nos pase la de Sansón? Mire que Sansón empezó simplemente, ve, es que hay una muchacha allí que me gusta, y los papás le dijeron, no sería que tal cosa, bla, bla, bla. No, es que esa es la que me gusta. Ahí empezó el problema. Ahí empezó el problema. De ahí para allá usted empieza a analizar y cada vez Sansón la embarró de peor manera, a tal punto de hablarle a Dios, entonces ¿qué me vas a dejar morir de sed o qué? Yo que acabé de matar a esta gente. Qué miedo, ¿no? Uno hablarle a Dios así. Mientras que por el otro lado siempre hubo rendición, confianza, intimidad. Por el otro lado, a duras penas, intimidad. Entonces, iglesia, mire, venir a la iglesia no me identifica, o bueno, venir a la iglesia, ayunar, leer la palabra, yo ya no tomo, yo ya no fumo, eso me identifica como cristiano en cuanto a que estoy en una religión que hace esas cosas y yo hago lo que hace esa religión, ¿sí? Pero hacer lo correcto, es decir, si yo tengo mi negocio, entonces yo vendo de manera justa. Si tengo empleados, pago de manera justa, pago puntual, pago mis impuestos, trato bien a mi esposa, trato bien a mis hijos. Si yo hago lo correcto, ahí soy cristiano, pero de imitar a Cristo. ¿Sí? Y esa es la parte que usted y yo tenemos que cuidar. Una cosa es ser cristiano e identificarme con cosas de la religión cristiana, y otra cosa es ser cristiano e identificarme con las cosas de Cristo, como dice el texto inicial: al que hace justicia, es decir, al que vive, al que practica la rectitud, ese es tomado como recto, como justo. Amén. Entonces, mire, profe, ¿y cómo sabemos cómo es lo correcto? Con el libro que yo les digo que estoy leyendo, Mi Confianza, reflexiones sobre lo que realmente importa. Adivine cuál es el capítulo que estoy leyendo en este momento. El capítulo de la justicia, ¿sí? O sea, el de la rectitud. Mire, hay preguntas muy sencillas para nosotros saber si lo que estamos haciendo es recto delante de los ojos de Dios. Mire, ¿me estoy beneficiando a costa de otros? ¿Estoy tomando algo que no me he ganado o que no he luchado, que no he trabajado? ¿Estoy obteniendo ganancias con alguna mentira o con alguna manipulación? ¿Me estoy aprovechando de alguien en su ingenuidad, en su ignorancia, en su desespero? ¿Tengo secretos en mi hogar? ¿Tengo secretos en mi iglesia? ¿Hay algo que me avergonzaría donde se enteren? ¿Me gustaría ser tratado como yo trato a los demás? ¿Lo que hago agrada a Dios? Y la pregunta que nos definiría todo: ¿Cristo lo haría así? Si nosotros somos capaces de responder a esa pregunta, créame que estamos tranquilos. ¿Cristo lo haría así? Y ya con eso nosotros vamos a la fija. Si vemos en la Biblia que Cristo lo haría así, antes hágale, tranquilo. Entonces, iglesia, yo le quiero invitar a que terminemos este tiempo. Pastor, hay una canción en el escritorio, Rey de Justicia. Pensando en eso, mire, ¿cómo terminó Sansón? Que perdió su identidad cristiana. ¿Cómo terminó Daniel y sus amigos? Que nunca perdieron su identidad cristiana, su identidad con Dios.
¿cómo queremos terminar nosotros? Cuando Él venga, ¿cómo queremos terminar? Mire, y le voy a hacer la última pregunta. El día del juicio final, ¿Sansón se salva? ¿Qué hubo? ¿Les dio miedo? ¿Sansón se salva? No. ¿Daniel y los amigos se salvan? ¡Sí! Ah, bueno, nosotros no sabemos eso, pero es lo que diríamos hoy, ¿sí o no? Amén. Entonces la pregunta es, ¿cómo queremos nosotros que nos juzgue el Rey de Justicia? Y yo quiero invitarle a que, cerrando sus ojos, usted pueda hablar con Dios. Y hay cosas que nosotros sabemos que no estamos haciendo correctamente. Hay cosas que sabemos que no las hicimos en rectitud. Yo le invito a que pongamos esas situaciones en manos del Rey de Justicia y que le pidamos perdón, porque hoy podemos contar con que podemos reiniciar y podemos retomar el camino y hacerlo como Daniel y sus amigos. Ore, ore. Derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Marcaste la historia.